Durante 6 años, Marcos había pensado que su relación era estable. Llevaba un año viviendo con su novia, y aunque tenían los problemas normales de cualquier pareja, nunca había imaginado que pudiera estar ocurriendo algo serio a sus espaldas. La primera señal apareció en el trabajo de ella. Había empezado a hablar con un compañero que claramente estaba interesado. Le escribía, la invitaba a salir y coqueteaba con ella. Marcos llegó a preguntarle directamente si ocurría algo. Ella lo tranquilizó. Según ella, simplemente era un compañero pesado que intentaba llamar su atención. Marcos decidió confiar, pero poco después ocurrió algo extraño. Una noche, ella salió con familiares de Marcos después de una reunión. Él tenía que trabajar al día siguiente y decidió marcharse antes. Su novia le pidió quedarse un rato más. Él no vio ningún problema, hasta que descubrió que después de aquella reunión había terminado en una discoteca. Lo peor no fue que hubiera salido, fue descubrir que ella había pedido a un amigo común que no le contara nada. Aquello hizo que Marcos empezara a sospechar, y entonces apareció la tercera pieza. Descubrió que durante los últimos meses su novia había estado quedando con su ex, cuando él no estaba en casa. Ella negó que hubiera ocurrido algo físico, incluso lloró. Le pidió que no terminara la relación, y aseguró que solamente había ocultado algunas cosas. Pero para Marcos, la pregunta ya no era si había existido una infidelidad física, era otra. ¿Cuántas cosas más podía estar ocultándole? Y por primera vez empezó a preguntarse si aquellos 6 años de relación habían sido exactamente lo que él creía. Durante el embarazo, Laura pensaba que la distancia temporal con su novio sería difícil, pero que su relación podría soportarla. Él había tenido que desplazarse por trabajo y acababa de comenzar un nuevo negocio. Ella estaba embarazada de 5 meses y ambos intentaban mantener la relación con normalidad. Sin embargo, durante varias semanas, Laura comenzó a sentir que algo no encajaba. No podía explicar exactamente qué era, simplemente tenía la sensación de que él estaba diferente. Una noche, mientras él dormía, decidió mirar su teléfono y encontró algo que jamás había imaginado. En WhatsApp aparecían conversaciones con varias escorts. Al principio pensó que podía tratarse de algún malentendido, pero siguió leyendo. Había conversaciones, contactos y mensajes que no dejaban demasiado espacio para la interpretación. Entonces descubrió algo todavía peor. Él también tenía una cuenta de Tinder. Laura comprobó el perfil y encontró numerosas capturas de pantalla de mujeres con las que aparentemente había hecho match. De repente, todo comenzó a tener sentido. La distancia, las conversaciones extrañas, los cambios de comportamiento, las veces que había sentido que algo no estaba bien. Su pareja le había asegurado que no había nadie más, pero ahora tenía delante pruebas de que llevaba una vida completamente diferente a la que ella conocía. Lo que más le dolió no fue únicamente descubrir los contactos, fue darse cuenta de que mientras ella estaba embarazada y confiaba en que estaban construyendo una familia, él estaba buscando otras mujeres. La relación terminó en ese momento, pero la mayor traición, según ella, no fue solamente la infidelidad, fue descubrir que la persona en la que más confiaba llevaba tiempo ocultándole una parte entera de su vida. Daniel llevaba 2 años viviendo con su pareja, y siempre había sabido que ella podía recibir atención de otros hombres. De hecho, ella había sufrido una infidelidad en su relación anterior, y hablaba constantemente de la importancia de la transparencia. Por eso Daniel nunca pensó que precisamente ella pudiera estar ocultándole algo, hasta aquel día. Ella había salido a recoger a una de sus hijas, y dejó WhatsApp abierto en el ordenador. Daniel no estaba buscando nada, pero vio una conversación archivada. El contacto no le resultaba familiar. Decidió abrirla. El hombre le escribía con una confianza que inmediatamente llamó su atención. Le deseaba buenos días de una manera demasiado cariñosa. Le decía que la echaba de menos. Se preocupaba por ella. Incluso se ofrecía a llevarla al médico cuando estaba enferma. La respuesta de ella era más fría, pero continuaba manteniendo la conversación. Daniel comenzó a preguntarse quién era. ¿Por qué estaba archivada? ¿Por qué nunca había oído hablar de él? Y sobre todo, ¿por qué alguien que supuestamente no significaba nada para ella tenía semejante nivel de confianza? Lo más doloroso era la contradicción. Ella siempre había hablado de transparencia, había sido celosa con él, precisamente porque había sufrido una infidelidad anteriormente. Ahora Daniel tenía delante una conversación que podía significar exactamente lo que él más temía. No sabía si había existido algo físico, no tenía pruebas suficientes para afirmarlo, pero había descubierto algo que quizá fuera todavía más importante, un secreto. Y desde aquel momento, la pregunta dejó de ser ¿quién era aquel hombre? La pregunta pasó a ser ¿cuánto tiempo llevaba ella hablando con él a escondidas? Sofía había perdonado a su novio una vez. Fue difícil, pero decidió hacerlo porque todavía lo amaba y él prometió que no volvería a ocurrir.
Continuaron juntos, vivían bajo el mismo techo, compartían planes y rutinas, y durante un tiempo, Sofía quiso creer que aquella primera traición había quedado atrás, hasta que encontró los mensajes. Esta vez no había sospechas vagas, había conversaciones que demostraban que su novio había mantenido relaciones con otra mujer, y no parecía haber sido un episodio aislado. Según lo que él admitió, incluso había mantenido durante un tiempo una relación paralela que había durado alrededor de 2 semanas. Sofía quedó destrozada. Lo más difícil era entender cómo podía haber ocurrido otra vez. Él decía estar arrepentido, lloraba, le aseguraba que aquello había sucedido meses atrás y que después se había dado cuenta de cuánto la amaba. Pero Sofía ya había escuchado palabras parecidas. La primera vez también había prometido cambiar. Ahora tenía que decidir si creerle por segunda vez. Había algo que la atormentaba especialmente. No solo había descubierto que su novio había estado con otra persona, había descubierto que podía mirarla a la cara, decirle que la amaba y continuar con una vida aparentemente normal mientras escondía lo ocurrido. Y eso cambió completamente la forma en que veía la relación, porque la primera infidelidad había sido una herida, la segunda le hizo preguntarse si realmente existía una relación que salvar. A veces, la parte más difícil de una traición no es descubrir lo que ocurrió, es decidir qué hacer después de descubrirlo. Cuando Andrés empezó su relación, sabía que su novio había tenido un pasado complicado con su ex. Ella le había contado que habían terminado mal. También le había dicho que prácticamente no quería saber nada más de él. Pero el hombre seguía intentando llamar su atención a través de las redes sociales. Andrés preguntó por qué seguían teniendo contacto. Ella evitó explicarlo. Pasaron unas semanas. Entonces Andrés encontró conversaciones privadas entre ambos. El ex iniciaba las conversaciones intentando acercarse. Ella no parecía responder con el mismo entusiasmo, pero continuaba contestándole. Andrés quiso creer que aquello no significaba nada. Ella prometió bloquearlo, le aseguró que dejaría de hablar con él, y durante un tiempo, Andrés pensó que el problema estaba solucionado, hasta que descubrió que seguían hablando, a escondidas. Aquello fue lo que realmente destruyó su confianza. No sabía si habían llegado a encontrarse físicamente, tampoco tenía pruebas de que hubiera existido una relación sexual, pero sí sabía algo. Ella le había prometido cortar el contacto y había decidido continuar. Para Andrés, la infidelidad no comenzaba necesariamente con un beso o una relación física. Podía comenzar mucho antes, con una conversación que se oculta, con un mensaje que se borra, con alguien que sabes que incomoda a tu pareja y con quien decides continuar hablando a escondidas. Y entonces apareció la duda que más le dolía. Si ella estaba dispuesta a ocultarle aquello después de haber prometido lo contrario, ¿qué otras cosas podía estar ocultándole? Carlos llevaba 2 años conviviendo con su pareja. Ella era extremadamente celosa. La razón parecía comprensible. En su relación anterior había sufrido una infidelidad. Por eso insistía constantemente en que una pareja debía ser completamente transparente. Carlos aceptaba esas reglas. Nunca imaginó que algún día serían precisamente esas exigencias las que acabarían poniéndola frente a sus propias contradicciones. Un día ella salió a recoger a una de sus hijas. Antes de marcharse, dejó el ordenador abierto. Carlos pasó delante de la pantalla y vio una conversación archivada. No reconocía el nombre del hombre. La curiosidad pudo más. Abrió el chat. El desconocido le escribía con una familiaridad sorprendente. Le decía que la echaba de menos. Le enviaba mensajes cariñosos. Se interesaba por su estado de salud. Incluso se ofrecía acompañarla al médico. Carlos siguió leyendo. Ella no respondía exactamente de la misma manera, pero tampoco parecía incómoda con la tensión. Y entonces apareció la verdadera duda. ¿Por qué aquella conversación estaba archivada? Carlos sabía que no podía demostrar que hubiera ocurrido una infidelidad física, pero tampoco podía ignorar lo que había encontrado. La mujer que le había enseñado que la confianza debía basarse en la transparencia estaba manteniendo una conversación que había decidido ocultar. A partir de ese momento, Carlos tuvo que enfrentarse a algo que nunca había querido considerar. Quizá la confianza no se había roto cuando encontró aquel mensaje. Quizá llevaba tiempo rompiéndose cada vez que ella ocultaba algo. La relación de Miguel y su novia había sido complicada desde el principio. Ella había tenido relaciones anteriores con personas cercanas a él, y eso ya había generado problemas. Aún así, decidieron intentarlo. Con el tiempo, terminaron separándose durante unos días, solo 5. Para Miguel, aquella pausa había sido una ruptura temporal, pero después volvieron y decidieron continuar juntos. Lo que Miguel no sabía era lo que había ocurrido durante aquellos 5 días. Su novia había estado con su ex. La situación era todavía más complicada, porque el ex ya había sido una fuente de problemas en el pasado.
Miguel terminó descubriendo la historia y comenzó a preguntarse algo que parecía sencillo, pero no lo era. ¿Podía considerarse una infidelidad si técnicamente estaban separados? Ella podía argumentar que durante aquellos 5 días ya no eran pareja, pero para Miguel, la cuestión no era tan sencilla. Habían vuelto a estar juntos, habían continuado la relación, y lo ocurrido había quedado oculto. Además, existían otros antecedentes que hacían que aquella revelación fuera todavía más difícil de aceptar. No era solamente una historia sobre 5 días, era una historia sobre confianza, sobre límites y sobre cómo dos personas pueden interpretar de maneras completamente diferentes lo que significa estar separados. Para Miguel, lo más doloroso no fue descubrir lo que había pasado durante aquella pausa. Fue darse cuenta de que después de regresar, había continuado confiando en alguien que sabía perfectamente que podía ocultarle cosas. Durante años, Javier había vivido con su pareja. Ella había estado a su lado incluso cuando las cosas se complicaron. En un momento especialmente difícil, ella sufrió una situación médica y Javier decidió cuidarla. Llegó incluso a perder empleos por quedarse a su lado. Pero entonces apareció otra mujer. La conexión fue inmediata. Javier empezó a salir con ella mientras todavía vivía con su pareja. El problema fue que decidió ocultar la realidad a las dos. A su pareja le decía que su relación prácticamente había terminado. A la otra mujer le hacía creer que llevaba mucho tiempo separado. Mientras tanto, continuaba regresando a la misma casa. Con el tiempo, empezó a tratar cada vez peor a la persona que había estado a su lado. Ya no quería salir con ella, le decía que estaba ocupado, no llegaba a dormir, y mientras le negaba tiempo a su pareja, utilizaba ese mismo tiempo para salir con la otra mujer. Museos, cine, cenas, incluso vacaciones. Finalmente, la relación terminó. Javier consiguió estar con la persona que había elegido, pero con el paso del tiempo, comenzó a mirar hacia atrás. Recordó todo lo que su antigua pareja había hecho por él. Recordó los trabajos que había perdido por cuidarla. Recordó cómo ella había estado presente cuando más lo necesitaba. Y comprendió algo demasiado tarde. No había dejado simplemente una relación. Había traicionado a una persona que había estado dispuesta a sacrificar cosas importantes por él. La infidelidad le había permitido conseguir lo que quería, pero también le había dejado algo que no podía recuperar: la confianza de la persona que había perdido. Valeria había mantenido durante 2 años una relación que se había convertido en algo tóxico. Las discusiones eran constantes, ambos se hacían daño. Finalmente decidieron terminar. La ruptura parecía definitiva. Durante los primeros meses, Valeria intentó reconstruirse. Tenía momentos especialmente difíciles, y un amigo cercano empezó a acompañarla para que no estuviera sola. Con el tiempo, la amistad se volvió más cercana, hasta que un día ocurrió algo inesperado. Él la besó. Valeria respondió. No hubo una relación sexual, pero para ella, aquello fue suficiente para sentirse culpable. Meses después, su ex volvió a aparecer. Ella decidió contarle lo ocurrido. Pensaba que la sinceridad podía evitar problemas. Pero la reacción fue completamente diferente. Su ex comenzó a decirle que lo había traicionado, que aquello demostraba que no había cambiado y que seguía siendo la misma persona. El problema era que cuando ocurrió el beso, ya no estaban juntos. Entonces apareció una situación difícil de definir. ¿Había sido realmente una infidelidad? ¿O simplemente una persona que después de una relación complicada había cometido un error mientras estaba soltera? Su ex finalmente decidió rechazarla, y Valeria quedó enfrentándose a una pregunta todavía más incómoda. Quizá el problema no era únicamente lo que había hecho. Quizá el verdadero problema era que ambos seguían intentando definir una relación que ya había terminado. Cuando Elena comenzó su relación actual, decidió contarle a su pareja algo de su pasado. Años antes había sido infiel. No una vez, había ocurrido en más de una ocasión durante una relación anterior. Ella decía arrepentirse profundamente, aseguraba que en aquel momento era inmadura y que ahora había cambiado. Su nueva pareja escuchó la confesión y decidió confiar. Después de todo, aquello había ocurrido antes de conocerse, pero la confesión dejó una duda. ¿Una persona que había sido infiel podía cambiar realmente? Elena insistía en que sí. Decía que jamás volvería a hacer algo parecido. Su nueva pareja quería creerla. Sin embargo, la historia demostraba algo interesante. No todas las historias de infidelidad empiezan cuando alguien descubre mensajes secretos. Algunas comienzan mucho antes, con una confesión, con una pregunta incómoda, con la duda de si el pasado de una persona puede predecir su futuro. La relación apenas llevaba unos meses cuando aquella conversación ocurrió, y desde entonces, la confianza se convirtió en una lección diaria, porque la pareja tenía 2 opciones. Podía castigar a Elena por algo que había ocurrido antes de conocerla,
¿O podía juzgarla por la persona que era ahora? La pregunta quedó abierta. ¿El pasado de alguien debería determinar cuánto confiamos en esa persona? ¿O quizá el verdadero problema no es haber cometido un error, sino no haber aprendido nada de él?